Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias por las muestras de afecto en estos 7 años que venimos transitando, gracias. Los comentarios, los saludos, las expresiones de afecto, enormes es nuestro agradecimiento a todos los que de una manera nos lo hicieron llegar. También agradezco enormemente a todos los que vienen colaborando con el canal TLV1 y también invitamos a muchos más que colaboren. Es una forma de seguir adelante. Argentina está en una situación muy difícil. Queremos salir adelante y ya sabe que a través de nuestra página web va a encontrar arriba de todo un menú de opciones en la cual le va a permitir poder colaborar con TLV1. Así que los invitamos y agradecemos enormemente. También están los cursos de CEPA, Centro de Estudio de Pensamiento Americano. Vale la pena que ingresen, vean, muy buenos cursos. Los recomendamos sin miedos. Argentina, España. Hemos hecho recientemente una serie de programas relacionados a la hispanidad. También tenemos una tara a los argentinos, creo que también capaz que le pasa a algunos países latinoamericanos, hispanoamericanos. ¿Cuál es? Que por algún motivo nos sentimos mal por ser españoles o tener la herencia hispánica. España nos dio mucho. Sin embargo, tuvimos en Buenos Aires en 1806-1807 las invasiones inglesas. Posteriormente los hemos repelido a través de grandes hombres que lucharon en esa época y que recuperaron Buenos Aires a la hispanidad, sin duda a la España virreinal de aquel momento. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, como nuestra vida política, nuestra vida económica vive tambaleando, siempre los argentinos, que no falta ninguno, o muchos hispanoamericanos, dicen, ¿por qué no fuimos ingleses? Si a los ingleses les va bien, ¿no? Vemos Australia, vemos Nueva Zelanda, vemos Canadá, hay muchos países en los cuales la gente usa de referencia como si fueran ejemplos, ¿no es cierto?, de vida económica, etc. Probablemente sea nada más que económica. Vamos a tratar por qué no lo somos y qué es la virtud que tenemos como hispanos, esta herencia española. Para mí es un gusto compartirlo con Patricio Lons. Patricio. Un gusto nuevamente. Ya muchos amigos me decían, ¿cuándo volvés a TLV1? Sí. ¿Cuándo volvés a TLV1? Me dicen en otros canales, no, pero si no estás en TLV1 no vale. Así no existís. Exactamente. No respirás más, me decían, si no volvés a TLV1. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Patricio ya sabemos que es historiador y bueno, se ha dedicado al mundo hispánico enormemente. Aparte es columnista en varios medios y la verdad que lo hemos visto desfilar por televisión, siempre hablando sobre la hispanidad y muchos otros temas que hacen al sentido común. Sí, a lo que tiene que ver con esta historia. Por eso lo que vos decías, mira, un argentino contaba que estaba en Centroamérica y el taxista le dice, no, si hubieran venido los alemanes seríamos otra cosa. Sí. Y él le dice, serían otra cosa otras personas. Claro. Usted claro, no es cierto? Estaría. Usted no existiría. Entonces, el no ver eso que es tan básico demuestra un grado como de oligofrenia mental, ¿no es cierto? Entonces, cuando dicen, nos hubiera ido mejor. Le hubiera ido mejor tal vez otras personas. A nosotros no. Pero lo curioso a veces te lo dice un hombre que tiene, por ejemplo, sangre amerindia. Tiene sangre aborigen mezclada, mestizo, y te dice, no, porque nos hubiera ido mejor. Le digo, perdóname, si los ingleses hubieran invadido o conquistado, descubierto en realidad, ellos no hubiesen entrado como conquistadores que vienen a civilizar, hubieran entrado como invasores, que siempre han creado imperios depredadores y siempre han sido costeros. ¿Viste yo que una costa, la tierra donde van a explotar, puertos y ahí extracción para llevar al imperio? Pero después a los nativos los iban corriendo. Durante la conquista de América por parte de los ingleses, mataron o corrieron. Luego, cuando las 13 colonias se convierten en los Estados Unidos, ese nuevo Estado, heredero de alguna manera culturalmente de Inglaterra, fue al exterminio de los pueblos. Y de ahí que se pelea con indios, por ejemplo, de apellido español, Jerónimo. Nadie le llamó la atención como que había un cacique en Estados Unidos que se llamaba Jerónimo. Y bueno, porque este hombre estaba bautizado entre la Iglesia Católica, hablaba español, y era sedentario ya hacía por lo menos 3 generaciones. Entonces esto me decía un tataranieto, le dice, nuestra familia ya era sedentaria y ya era absolutamente hispánica, ¿no? Y ves un periodista norteamericano como Charles Loomis, que le escribió sobre ese lejano oeste americano. Cuando Estados Unidos conquista el lejano oeste, este hombre dijo, bueno, voy a conocer esta nueva frontera que tiene nuestro país. Y empezó a conocer aborígenes que todos le hablaban en español, todos bautizados
Todos vivían en su casa, no vivían en esos tipis que uno ve en las películas, y eran personas educadas. Sí, había indios que vivían en tipis, pero él veía en el sur que ya estaba muy hispanizado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hubiese ocurrido? No hubiese ocurrido lo que tenemos. Pero en realidad yo diría lo siguiente. Nuestros problemas económicos y culturales y este enfrentamiento que tenemos entre suerte de dos Argentinas, que ahora parece que hay como 20 Argentinas distintas, es porque en realidad ganaron los ingleses. Los ingleses ganaron en 1810, que es una revolución que sabemos que era absolutamente apoyada por la flota británica. Pero ¿sabes que Beresford, cuando ocupa Buenos Aires en 1806, él dice, yo si pierdo acá, tengo que dejarles una administración ingobernable para los españoles? Cosa que antes o después, si no pudimos entrar de frente, entraremos por la ventana de atrás, por la puerta de servicio, por alguna vamos a entrar. Y deja organizadas varias logias. Algunas de ellas posiblemente existían, porque un día decía una escritora argentina, Rosa Montesinos, una gran historiadora, decía, los ingleses cuando invadieron Buenos Aires, ¿eran invasores o eran invitados? Porque acá ya tenían contactos. Ya había espías ingleses como James Burke y muchos más. Entonces, en realidad, esa gente organizó siempre imperios depredadores. Entonces te dicen, bueno, pero acá no se podía desarrollar mucho porque estaba el monopolio español, que Marcelo Guglio alguna vez explicó muy bien las virtudes de cuando la economía estaba protegida. En realidad vamos a aclarar, nuestro país, que no era Argentina, era la corona española o la monarquía católica española, llegaba de acá hasta California, y California llegaba hasta lo que hoy es California, hasta México, que era California, Colorado, Texas, Nevada, Montana y hasta la península de Florida. Y después llegaba a Filipinas. Y de Filipinas había una fuerte influencia en China, sobre todo, y también en Corea, Japón y un poco más menos en la India. Y después llega hasta el Mediterráneo, porque vos en el reino de Nápoles II Sicilia, que gobernaban también los Borbones, de hecho Carlos III había reinado primero ahí, y luego pasa a España. La piastra de Nápoles II Sicilia era compatible con nuestra moneda. Entonces, cuando te dicen no se puede comercializar, sí, podías comercializar con todo el mundo, con Francia también, con Dinamarca. Vos sabés que los dinamarqueses en 1700, 1712 quisieron invadir Buenos Aires. De acá los sacaron corriendo, porque Buenos Aires tuvo varias invasiones, los sacan corriendo, entonces después fueron ellos a Sevilla y se anotaron para hacer comercio habilitado con el Río de la Plata. Entonces dijeron, bueno, por las buenas sí. Y en 1704, 1706 vienen los primeros comerciantes daneses, pero ya por las buenas, por las malas los corríamos a tiros. Entonces se comercializaba con casi todo el mundo, menos con Inglaterra. Pero con Inglaterra tenías una situación permanente de conflicto. Pero ahora decían, bueno, no, pero pasa que los productos ingleses eran más baratos. Pero vamos por partes. Vos sabés que me llaman la atención algunas cosas. Vos sabés que en el siglo XVIII la industria textil peruana, la cantidad de telares que había, era muy superior a la que había en Inglaterra. La industria textil peruana era mucho más grande que la inglesa. Viste que los peruanos tienen el hilo peruano, ese que es fantástico, ¿no? La ropa que hacen con ese hilo es maravillosa. Y además tenían una escuela, tenías que ser aprendiz, oficial y maestro. Tenías que rendir como una tesis que era maestría de obra y a partir de ahí podías gerenciar un telar, que eran ya empresas bastante grandes, con toda una concepción empresaria muy bien organizada, donde por lo general el dueño también trabajaba a la par de su gente, porque era dueño y maestro. Entonces, digamos, no tiene el esquema de las corporaciones capitalistas modernas, donde el dueño posiblemente ni pise la fábrica, ¿no? Acá sí. Entonces, eran productos de muchísima más calidad que la que tenían los ingleses, así que ahí obviamente que eran más caros. Pero a su vez, los trabajadores de alguna manera participaban en todos los beneficios de la empresa. Olvídate que en los hilados de Manchester, los telares de Manchester, los obreros pudiesen participar de algo. De hecho, ¿te acordás que tenían jornadas laborales de 12 hasta 16 horas, ni sábado ni domingo, hasta que empezaron con el domingo, luego el sábado inglés, le fueron reduciendo porque ya era inhumano? Pero realmente lo que eran lo que se llaman los burgos podridos de la Revolución Industrial Inglesa fueron un espanto. Eso no ocurría acá. Y te cierro con algo. Esto era tan, digamos, había tal sinergia en la economía de toda la corona
donde por ejemplo te hablan de la minería. Los que trabajan en la mina no eran esclavos, eran asalariados. Si alguno era esclavo podía juntar dinero y con eso comprar su libertad. Y se complementaba, por ejemplo, con el mate de la zona de Paraguay, con la carne nuestra. De esa manera el obrero estaba bien pago y bien alimentado, ¿no es cierto? Pero bueno, todo eso se va quebrando a medida que nos vamos separando. Ya la campaña del norte, la guerra gaucha, corta la economía entre Perú, el Alto Perú, nosotros, y se corta también con el Paraguay, y se van perjudicando distintas provincias del norte. Santiago del Estero se perjudica mucho. Acordate que Francisco Borges, gobernador de Santiago del Estero, entra en disputas con Belgrano lo manda a fusilar, pero Borges denunció lo que estaba pasando. Y tal fue el descalabro que provocó la caída del imperio, que nosotros perjudicamos a Filipinas. Cuando decís, ¿qué tiene que ver Filipinas? Lo que pasa es que nuestros productos terminan subiéndose o al puerto de Valparaíso o directamente al puerto del Callao, de ahí llegaban hasta las costas de Nueva España, lo que hoy es México, y de ahí el galeón de Manila llegaba a Filipinas. Entonces manejábamos todo el comercio del Pacífico. ¿Manejábamos nosotros? Y sí, todos los pueblos hispánicos. Porque si ponés que vos seas un productor de cuero, a ver, en el último rincón, que era Carmen de Patagones, y vos querías comercializar, y llegabas con tus productos por barco a Buenos Aires, de ahí por caravana subían hasta el norte y llegaban hasta el otro lado. Nosotros nos perjudicamos, pero vos sabés que los ingleses, que estaban acá en Buenos Aires en todo el periodo entre la Revolución de Mayo, la Independencia y hasta la batalla de Ayacucho siguieron, ellos tenían permiso de los gobiernos revolucionarios para traspasar las fronteras y vender del lado realista del lado revolucionario. Ellos sí tenían el permiso. Entre ellos varios ingleses relacionados con Escalada, el suegro de San Martín. Sí, he visto que has puesto primera y... Sí, y después te cuento lo que le pasó a los pobres filipinos. Y avanzaste. Y avancemos con eso. Escuchame una cosa, no, pero es verdad, el mercantilismo español era la forma de operar en un territorio que era todo de ellos, era lógico. Y que era todo nuestro. Porque, Bueno, ¿viste? Así como los norteamericanos están en la anglosfera, nosotros todavía hoy estamos en la hispanofera porque hablamos español, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que en el tema de mercantilismo, bueno, todo lo que se producía en América, el comercio lo armaba España o lo armaba entre todos nosotros que éramos España. Lo armamos nosotros que éramos todos españoles. Bueno, por eso. Ahora, los ingleses rompen con eso, bien dijiste, acá especialmente ponen la masonería, empiezan a trabajar también en otros países hispanoamericanos, ¿no? En relación a la masonería, lo vemos en todas las líneas independentistas. Menos en Filipinas, que ahí actuó la masonería norteamericana, pero ya sobre el fin del siglo XIX, ¿no? Ahí los ingleses no habían llegado a meterse tanto. Patearon la puerta, entraron y dijeron, bueno, acá nos asentamos nosotros. No, por las buenas o por las malas. Acá el tema fue que algunos planteaban el libre comercio, pero el libre comercio implicaba que los ingleses, porque igualmente en Buenos Aires sí, al final hubo contrabando, porque la flota española había quedado muy mal. ¿No es cierto? Un poco la derrota de la Felicísima Armada, bueno, de Trafalgar fue una fatalidad, entonces los galeones tenían que ir armados, pero en Buenos Aires era el último rincón. Entonces acá venían, comercializaban y ya veían los mismos virreyes que no podían digamos, frenarlo. Entonces, ¿qué hizo el virreinato? Creó una aduana seca en Córdoba. Entonces ellos podían entrar hasta acá. Compraban productos, por ejemplo, un cuero, ¿no es cierto? Pagaban 9 reales de a 8. Luego venía el producto terminado que valía varias veces más. Entonces, ¿qué provocó? Que el norte del virreinato de Córdoba para arriba fueron provincias prósperas, porque ahí no dejaban entrar. Y toda esta zona, la parte de Buenos Aires y el Río de la Plata, fue una zona que se empobreció muchísimo. Entonces, claro, después venían las revoluciones diciendo, claro, estamos mal con España. No estamos mal porque estás haciendo las cosas mal unidos a Inglaterra. Cuando los revolucionarios logran quebrar todo esto y quebrar el galeón de Manila, que el último galeón es 1815. Pero ya en 1812, cuando se convoca a toda América, a todas las Indias orientales y occidentales, incluso Filipinas, a las Cortes de Cádiz, los diputados filipinos ya se la veían venir y dicen, tenemos que reestructurar todo el comercio de Filipinas
porque América se va a caer. Entonces tenemos que desarrollar la industria. Filipinas tenía muy buena prosperidad comercial, pero le faltaba desarrollo interno. Y se dedicó Filipinas cuando nosotros le dimos vuelta, le dimos la espalda y los perjudicábamos muchísimos, ellos se pusieron a desarrollar internamente y Filipinas fue próspera durante todo el siglo XIX. Pero fíjate hasta dónde nosotros perjudicamos a terceros y eso nos perjudicó a nosotros porque nos quedamos en el mercado asiático. Claro. Viste que ahora hay un montón de cámaras del Mercosur con el ASEAN o que hacemos negocios con China. Eso en el siglo XVI, XVII ya lo teníamos, XVIII lo teníamos, ¿no es cierto? Pero hay un tema, obviamente lo teníamos, pero sin embargo, yo no sé si se da en otros países como se da acá, ¿no? Tal vez porque acá hay una gran inmigración, tal vez Chile también la tuvo, Uruguay, ¿no es cierto?, la tuvo también, la banda oriental, no tanto otros países. Sin embargo, la tendencia a ser más, qué sé yo, anglófilos, es como que se asentó, se afirmó demasiado como para decir, no, bueno, España no nos dio nada, en realidad debimos haber sido británicos. Pero eso es una tara nuestra, es una tara en Buenos Aires. ¿Solamente? Sí, pues vas al norte y ya es otra cosa. Y el sur, a ver, el norte argentino tiene un nacionalismo hispanista, ¿no? O sea, abreva en las tradiciones nuestras. El sur argentino tiene una suerte de nacionalismo tal vez de menor doctrina, pero con realidades muy concretas. ¿Te acuerdas del conflicto, potencial conflicto con Chile, que lamentablemente es un resultado de una independencia mal hecha, porque no deberíamos tener nunca un conflicto con Chile, y después la guerra del Atlántico Sur en Malvinas. Entonces, y además un clima duro, donde ir a trabajar y a desarrollarse es hacer patria también, ha creado un patagónico con un fuerte sentido argentino, ¿cierto? Pero también es un argentino que sabe, se ve muchas veces traicionado por Buenos Aires, porque no se desarrolla el sur argentino. Ahora están con Vaca Muerta, porque me parece que los beneficios de Vaca Muerta van a terminar para otros. Los beneficios de la minería, por ejemplo, nunca terminan en nuestras manos. Bueno, pero eso se llama, lo que se llama una traición interna de los propios por supuesto, ¿no es cierto? Pero ojo que a veces la gente no lo ve y eso genera riesgos de fractura territorial, ¿no es cierto? Creer que las fronteras no cambian, y eso es una fantasía, porque las fronteras sí cambian. Hay naciones que han desaparecido. ¿Dónde está la antigua Roma, o Troya, o Cartago? Desaparecieron. ¿Por qué no va a desaparecer Argentina tal como la conocemos si nosotros no la cuidamos? Si seguimos permitiendo sería lo que un hay. crimen hacerlo, ¿no? Sería muy doloroso. Sería muy doloroso. Yo creo que nuestros nietos nos van a reprochar cuando las horas más fatales de la Argentina sucedan. Nos van a preguntar, ¿y ustedes qué hicieron? Y hacer lo que podíamos, denunciar, aclarar, y mucha gente con capacidad de frenar esto no lo veía. Y aquellos que tenían responsabilidad de gobierno, en vez de hacer un llamado a su conciencia y ser respetuoso de la patria y de la tradición, pues la patria nuestra es Argentina, la tradición es la hispanidad y básicamente la cristiandad traída por España, ¿no es cierto? Bueno, Mira, eso vamos a hacer un pequeño corte. ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño corte, me gustaría que vayamos pensando qué es lo que no se hizo, o en marketing, supongo, debe ser un tema de marketing, ¿no? Porque hoy hablamos de marketing, capaz que el marketing los ingleses ya lo desarrollaron hace mucho tiempo, donde la leyenda negra hizo pie, pero sin embargo muchos hispanoamericanos, especialmente argentinos, no le vemos ese sabor, fuera de los grandes literatos, ¿no? Ese sabor hispánico que nos dio España, que nos dio toda esta América. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Patricio Lons sobre dónde estamos parados. ¿Qué queremos ser? ¿Ingleses o españoles? Ya volvemos. Hola, un saludo a todos los que hacéis TLV1 y a los que lo veis en este vuestro 7º aniversario. Yo creo que es la idea perfecta, comenzar un movimiento político haciendo guerra cultural, la batalla cultural, tomando la batalla cultural a través de la extensión de verdades
como las que estáis contando, tan complicadas desde hace ya tantos años. Así que desde Madrid, desde donde vivió Cervantes, os envío un abrazo fraterno a todos los seguidores de TLV1 en todos estos países hispanoamericanos. Chao. Hola, bueno, soy Carlos Benavides. Un feliz año a TLV1, especialmente, bueno, a Juancito. Juan, sos el alma mater de TLV1, te viví desde los comienzos, recordás, te ayudé a colocar las cortinas, a armar las primeras luces. Un placer, Juancito, realmente que hayas llegado a esto y bueno, toda la comunidad, toda la gente que te ha apoyado, pero sin duda todo esto no hubiese sucedido sin tu nobleza, sin tu capacidad, sin tu empuje. Realmente sos un ser excepcional. Sos un gran amigo, te agradezco absolutamente todo, pero que sepan toda la gente que ha visto alguna vez TLV1 que esta señal existe gracias a este genio de Juan Manuel Suárez Pinto. Un abrazo enorme, amigo. Quien les habla, Alexis Bertín, en nombre del PSR Oriental, quiero dejarle mis felicitaciones y mi enhorabuena al licenciado Juan Manuel Suárez Pinto y a todo el equipo de TLV1, Toda la Verdad Primero, por estos 7 años de valiosísima e ininterrumpida lucha en pro de la verdad. Les deseo muchos años más en esta causa valiosísima y mis felicitaciones por estos 7 años. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos en Contracara con Patricio Long, develando este tema, ¿no? Que tanto argentinos, muchos argentinos y argentinos no argentinos, que forma parte de todo este paquete histórico que nos envuelve, ¿no? Y que de alguna manera algunos dicen, bueno, pero tendríamos que hacer como Inglaterra. Si los ingleses se hubieran quedado en las invasiones inglesas estaríamos prósperos. Es decir, prioriza más lo económico que otra serie de valores. ¿Eso qué es? ¿Un mal marketing? ¿Buen marketing? Sí, británico? nosotros no hemos sabido defender nuestra historia y nuestra tradición, porque el problema es que en 1810, 1816 ganó la banca inglesa, que es la que se quedó con la riqueza de Sudamérica, ¿no es cierto? Vos pensás que 1824 es la última batalla en Ayacucho, y en 1825 todos los nuevos estados que no existían antes, ¿viste? Cuando te dicen San Martín liberó Argentina, Chile, Perú, no eran estados preexistentes. Éramos un estado que quedó fraccionado, y después quedó fraccionado entre más, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y después además Guinea, y además Ecuador. Entonces, en realidad fue un desbarajuste. En realidad ganaron aquellos que estaban enganchados con el contrabando inglés. Entonces ellos son los que fabrican una historia. Acá, y lo mismo pasó en Perú, y lo mismo, olvídate, también en México, en Centroamérica, donde además vos tenés lo siguiente. Por un lado, fíjate que los aborígenes se sumaban a los ejércitos realistas, pero de forma voluntaria. San Martín, ¿te acordás que tenía un problema con los pehuenches allá en el sur? Sí. Él les daba, a mí me llamaba la atención de chico, decía, claro, que él les daba información equivocada a los indios y hacía otra cosa. Él decía, si mi almohada supiera lo que voy a hacer, la quemaría. Y era por qué cuernos los indios estaban a favor del rey. Y después te dicen por ahí, algún historiador que está de moda, dice, acá nos levantamos contra 3 años de yugo y suplicio. Y entonces decime por qué la revolución la organizaron los hijos de españoles, y algunos españoles, o sea, eran todos españoles étnicos, y el ejército realista lo formaban los indios, los negros, el mestizo, los gauchos. Indios. Pero muchísimos, tenés generales que eran indios, y después tenés generales realistas como Olañeta, Pío Tristán, y como se llama también el que ganó en Huaki, y ahora se me escapó, Goyeneche. Todos eran todos americanos. Olañeta y Goyeneche además tienen sangre india, ¿no es cierto?
Y esa gente, los descendientes incluso saben cuál fue la gesta de su gente. Por eso cuando vos decís españoles, tenemos que ser españoles o ingleses. Vamos a aclarar a la gente porque se confunde. No hablamos de España Estado, ¿no es cierto? Hablamos de España con cultura. Y en realidad hay que entender que antes de la independencia, salvo en Buenos Aires, que se generó justamente por ese contrabando pro-inglés que la gente se empezó a perjudicar, pero en el resto de América se veía mucho mejor en América que en Inglaterra, Francia, Alemania, ni hablar de Rusia. Pero es más, Alexander von Humboldt, ¿te acuerdas ese suerte de Marco Polo alemán que se la pasó investigando acá, que encuentra el Orinoco y el Amazonas, donde se juntaban, etcétera, que hizo muchos viajes por Venezuela, pero en realidad es un relevamiento del mundo hispánico. Y Humboldt incluso era luterano, es decir, él no tenía ninguna simpatía por el mundo español. Y él dice, no veo pueblos más felices que los gobernados por España, y empieza a hacer análisis económico. Dice, un trabajador rural o minero, trabajador, no estamos hablando de que era el empresario, el dueño del campo, el trabajador gana entre 4 y 7 veces más que su homólogo alemán, francés o inglés. Pero además decía que era como una vida mucho más estable. Y por otra parte también había un carácter dado por la religión, ¿no es cierto? Que el hispanoamericano sabía que vivía para honrar a Dios, salvación de su alma, y trabajaba en función de eso. Y era una psicología más estable. Vos tomás el europeo protestantizado, y es un hombre mucho más desequilibrado ya en el siglo XVIII. Entonces, mira, ¿cómo sería la diferencia que Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos, toma contacto con Humboldt y le compra toda la información, todo el relevamiento, porque él quería saber cómo administraba España los virreinatos. Y él decía, nosotros tenemos que copiar esa administración porque es la administración más perfecta que hay. Y manda a sus hijas a estudiar español para que aprendieran una lengua culta de un país civilizado y desarrollado. Fíjate lo que se considerarían ellos, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia era abismal. Fíjate, por ejemplo, la economía de Perú cayó 15 veces con la independencia. Porque perdieron ¿vos te das cuenta de perder todo el mercado asiático? De un día para el otro lo perdiste. De ahí que Bolívar termina reconociendo, dice, nosotros con la libertad ganamos, o con la independencia solo ganamos independencia, nada más. Pero inmediatamente pasamos a depender de la moneda, ¿no? El metálico pasó a ser la mayoría en papel, etc. Claro, ¿no? Pero él en su momento dice, los ingleses empezaron a... en realidad pasamos a depender de Gran Bretaña. Él en un momento dice, algunas cosas que lo señalan, ¿no? Dice, qué mala que es España, que no me deja tener esclavos. Mira qué bonito, muchacho. Y por otra parte dice, yo lucho por la libertad de comercio inglés. Y le había ofrecido, ¿te acordás, a los ingleses puertos en Nicaragua, en Panamá, la minería inglesa? San Martín también ofrece la minería inglesa, ¿cierto?, a los ingleses. A cambio, uno dice, bueno, pero necesitaba dinero para liberarse. Es que no estamos entendiendo que la independencia fue un fraccionamiento en 25 partes, fue una destrucción absoluta. Y no fue una resistencia indígena, ¿no es cierto? Eso era un tema 3 siglos atrás, y ya los pueblos aborígenes, la mayoría ya se habían mestizado y mimetizado como parte de la civilización española. Hay que tener, viste, indios que van y reprimen a los españoles o a los hijos españoles que se querían enfrentar a España. Pero tenés miles de casos, ¿no es cierto? Toda esta tendencia tiene que ver más en lo económico que en lo cultural, obviamente, ¿no? Bueno, y hay dos cosas. Yo creo que por un lado es una errada visión del pasado. Entonces estamos comprando pobreza y creemos que en realidad la pobreza viene a causa de eso. No, la pobreza viene como la persecución y el exterminio al indio en el sur de Argentina o en Uruguay, viene después de la independencia. Y después, no sé si era una cuestión de estilo, y dice, pero los yanquis llegaron a la luna. Llegaron a la luna con ingenieros alemanes, empezar por ahí, ¿no es cierto? Los rusos también llegaron al espacio con ingenieros alemanes. Así que si es por ahí, tal vez el Sacro Imperio Romano-Germánico tenía más relación con Carlos V y con España que con el mundo inglés. Y después yo creo que el manejo de la propaganda, del cine y todo eso. Si vos haces películas, demostrás españoles como idiotas y a ingleses brillantes. Sí, digamos, Trafalgar fue un desastre. La pepita digamos, como se dice, de la guerra perpetua contra España. Sí, porque esa batalla, curiosamente participaron 15 sudamericanos, de
lo que hoy es Uruguay, que en aquel momento la provincia de Montevideo, o sea, rioplatense, ¿no? Buenos Aires y creo que de Chile también. O sea, 15 proto-chilenos, argentinos, uruguayos, que muchos de ellos se quedaron. Fíjate que de acá se fue buena parte de lo mejor de la administración pública. Las administraciones en Sudamérica, hasta México, tuvieron muchos problemas porque los mejores cuadros profesionales, algunos peninsulares y otros americanos, se fueron viendo el desastre. Del único lugar donde creo que no se fueron fue de Chile, porque el nuevo gobierno chileno les pidió, les ofreció lo que quisieran con tal de que se queden. Y viste que la administración chilena siempre ha tenido mejor fama en América, ¿no? Como más prolija, más ordenada. Pero en nuestro caso no fue así. El compositor del himno... Menos inmigración. También, no, pero digamos los cuadros se quedaron. Fíjate que el compositor de la música del himno nacional argentino no quiso ser argentino. Blas Parera está enterrado en un cementerio en Cataluña, ¿cierto? Ahí quedó. Y como esos cuadros se perdieron muchos. Entonces, en realidad no ganamos mucho. Lo que ganamos fue la expoliación de todos los tesoros que había, de todo lo que es el tesoro real de la Hacienda de Buenos Aires, la de Lima, la de Santa Fe de Bogotá, la de Dominicana, y podés seguir contando, la pérdida de los mercados, y después el dominio de los pueblos americanos por parte de las burguesías, que son las que trabajaron justamente para quedarse con el poder y con la riqueza, ¿no es cierto? Bueno, y en base a eso, porque en realidad tiene que ver con toda esta tendencia claro, después el cine dice lo que quiere, claro, ¿no? Pero... Bueno, que imponen determinadas cuestiones, la prensa, ¿no? Los medios de comunicación, toda una serie de factores donde también la leyenda negra de la hispanidad entra en un tope, en un momento, ¿no? Hoy creo que está bajando un poco más, como que la gente ya no come tanto vidrio. Pero sí, de las independencias y todo, de lo que eran los virreinatos, se transformaron en países independientes, o países independientes tuvieron una frontera, pero también esas fronteras fueron variando. Sí. Bien lo decías, ¿no es cierto? Europa es un calado ejemplo, ¿no? Cada guerra, cada transición, cada época, ¿viste? Las fronteras de unos y otros países fueron avanzando unos sobre otros o agrandándose. Y lo ves, viste, Alsacia, que dice que es la zona más alemana de Francia. Claro, por ejemplo. Bueno, lo vemos en norte de Italia, qué sé yo, hay características que son distintas a los de Roma o el sur. Lo mismo en Francia, etc. Ahora, con relación a nuestra América, ¿no? Que tenemos un común denominador, porque todos hablamos, fuera de que no fuera portugués, hablamos casi todo castellano, fuera de Guyana, etcétera, etcétera, que serán muy pocos bastiones así que todavía Europa tiene ahí arraigado. Pero en general, la hispanidad o lo hispano parlante tuvo un rol, ¿no? Y se desarrolló en unas fronteras determinadas. Las independencias marcaban la frontera y pareciera que desde la independencia o desde las independencias no variaron las fronteras. O no variaron mucho. No, creo que... Fuera de Argentina, que pierde el Chaco paraguayo, ¿no? Que hay, nosotros, ¿no? digamos, hay una variación. Ahí cuando decís que perdemos, y en realidad ellos también nos perdieron a nosotros. Así que perdemos la banda oriental. Sí, la banda oriental nos perdió a nosotros, perdió el sur de Brasil también, perdió Guinea Ecuatorial y perdió Paraguay, perdió todo, ¿no es cierto? Bueno, no es necesario que nos pongamos en un punto argentinocéntrico. Nosotros perdimos Tarija. No, lo digo con relación a otros países. Perdieron a nosotros también. ¿Vos sabés que si se toma la superficie de todos los reclamos territoriales que tiene toda Hispanoamérica, necesitaríamos un continente nuevo para poder cumplir con todos? Mirá. Entre lo que nosotros le reclamamos a Chile, Chile a nosotros, Bolivia a Chile, Perú y Ecuador que han tenido sus reclamos, la proyección sobre Brasil. Una vez que hoy Paraguay no tenía esta forma, tiene una forma más vertical que penetraba en territorio brasileño, ¿no es cierto? Las fronteras han cambiado tanto que si sumás todo, es impresionante, necesitas una cantidad de varios millones de kilómetros cuadrados para poder dejar contentos a todos, ¿no es cierto? Sin duda. Patricio, estamos en el siglo XXI, vivimos una crisis como se ha vivido en otras épocas, los países están influenciados por esta oligarquía mundial, por mil factores económicos, políticos, sociales, militares, las grandes potencias, ¿no? Desean y manejan el mundo a piacere, ¿no? Como quieren. Corren riesgos. También países como el nuestro corren riesgos porque están endeudados, entonces canje
¿no? Sí. Deuda por territorio o cosas por el estilo que han pasado y que pueden llegar a pasar. ¿Cómo se vería en el mundo del siglo XXI una cosa por el estilo al concepto del hombre común, el hombre hispánico? Digo, un argentino que dice, bueno, me van a sacar a la Patagonia, tenés una pequeña minúscula que dice, bueno, paguemos la deuda con la Patagonia. No debemos más nada. No falta el tonto Como, que claro, por lo como que general no- vive acá. Claro, que no tiene arraigo, obviamente no vive en siente Buenos un Aires pomo mira por la como algo Argentina. lejano, ¿cierto? Claro. Eso me sacó una vez con el tema del indigenismo, una señora que vive en Barrio Norte me dice, bueno, ¿por qué no darle a esos indios lo que dicen que reclaman? Le digo, ¿usted dónde vive? En tal zona. En esa zona creo que había diaguitas. ¿Por qué no buscan diaguitas y le regala su departamento? Ya viste, cuando la generosidad la tiene que poner uno, Claro, ya cambia la cosa, ¿cierto? Con la billetera de los demás cualquiera es generoso, ¿cierto? Entonces, mirá, bueno, acá en este mismo canal Adrián Sarbucci ha hablado del riesgo de territorio y deuda, ¿cierto? Y, a ver, de hecho me parece que hemos entregado ya nuestra soberanía en Mar Argentino, la Antártida, y en la Patagonia habría que ver la cantidad de empresas extranjeras, quién se queda con vaca muerta, quién se queda con la minería, quién se queda con los pools de siembra, ¿no es cierto? Si vos sumás todo eso, prácticamente no tenés soberanía sobre tus recursos naturales. No tenés soberanía del Banco Central, donde había creo que hasta una agencia del Barclays Bank vigilando los bonos de la deuda. Tenías, ¿qué te queda? El idioma. Y el idioma te lo están destruyendo ahora con la estupidez esta de la X, la letra E, donde parecen todos oligofrénicos hablando. Entonces, ¿cómo se vería? Yo creo que el argentino ha perdido sentido de identidad hace mucho, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del legado español, que uno me dice, ¿por qué usted quiere entregarle el país a España? Bueno, primero, yo no puedo entregarle nada a nadie, porque no tengo ninguna autoridad, ni ningún poder. Segundo, no creo que España quiera hacerse cargo de los problemas nuestros. Tercero, sí creo que la única manera que nosotros tenemos de enfrentar los conflictos del siglo XXI, donde las grandes potencias van a jugar muy duro, tenemos, Marcelo Gullo lo dijo acá mismo, ¿no? Una ventana de 20 años que va a ser lo que va a durar la definición si va a gobernar, va a ser más fuerte China o va a ser más fuerte Estados Unidos, y son 20 años donde los pueblos hispánicos tenemos que acelerar una complementación de nuestras fuerzas, nuestras capacidades, y tal vez tenemos que ser menos países, reunificar tal vez lo que era el antiguo virreinato del Perú, una nación de 150 millones de habitantes, lo mismo tendría que pasar en el Caribe, ¿no es cierto? De tal manera de ser mucho más fuertes. O sea que la referencia tiene que estar en nosotros mismos. La referencia tiene que estar en nosotros mismos. Nosotros es decir, no podemos buscar... mirar a España porque España está desintegrada. No, pero además, escúchame, vos sabés que el país que más se benefició con la independencia de América, o la secesión de América, fue la misma España, que puso todo su esfuerzo en la Revolución Industrial, y ya en 1837 creo había lanzado su primer ferrocarril, ¿y sabes dónde lo puso? En Cuba, que era tan España como Sevilla. Dijo, ¿qué provincia española necesita primero el ferrocarril? Dijeron, Cuba, para todo el desarrollo del azúcar, y se puso en Cuba. No se puso en la península. Entonces, cuando dicen que éramos colonia, y no éramos colonia. Entonces, bueno, ahora tenemos que primero descolonizarnos mentalmente. Estamos mal porque ganaron los ingleses, luego ganaron los norteamericanos, luego jugaron otros más, están jugando su papel sobre sus intereses, ¿cierto? Hoy tenemos, a ver, parte de la Argentina está ocupada por Inglaterra y no nos va bien. Pues sí, Malvinas está ocupada por ellos, la Georgia, los Sandwiches también. Pero en la Antártida ellos ya no reconocen la soberanía de Argentina y Chile. Y en el mar argentino, que es el 70% del territorio, lo están explotando ellos. El gobierno de Macri les ha reconocido zona de prospección petrolera, con lo cual convierte a Inglaterra ya en estado ribereño, no en estado invasor. Y después tenés una base china. Y después tenés soldados conscriptos de Medio Oriente que vienen a hacer turismo todos los años, cuando Medio Oriente es un polvorín que no se sabe si ahí van a quebrar algunas fronteras y se te van a venir varios millones de personas para acá. Entonces quiere decir que... ¿Y qué pasa si entre los sectores de Medio Oriente, China e Inglaterra convierten la Araucanía chilena y la Patagonia argentina en moneda de cambio y se lo reparten entre China, Inglaterra y alguna otra nación? Está en agenda. Y yo creo que eso está en agenda. Creo que eso lo vio Perón en el año 73. Lo vio Perón en el 73. 73, sí. ¿Te acuerdas que dijo hay que llevar 10 millones de Argentinas a la Patagonia y que estaba como desesperado? Sabe que nadie lo escuchó. No, y venía de lejos, porque él una vez estando en Madrid se le escapó una frase diciendo
que él cuando era presidente quería hacer una obra pública. Si la quería hacer en el norte, se hacía. Cada vez que la quería hacer en la Patagonia, en algún punto de la administración se trababa y tenían que caminar todo el Espinel hasta encontrar dónde se había trabado. Probablemente eran los anglófilos. Y alguien estaría trabajando Estaría ahí en la para administración pública, ¿no? trabar en algún la lado. masonería, ¿no es cierto? y todo. Patricio, ¿cómo ves la Hispanoamérica del siglo XXI ahora avanzando para adelante? ¿Ves como que vamos a encontrar un camino común, que esto se desmadra? A ver, ¿Cómo lo ves? por un lado yo creo que hay mucha gente que está tomando conciencia que somos 700 millones de hispanoparlantes, y alguna vez Alberto Huela en una conferencia que dio en España dijo, tenemos que sumar a Filipinas, que las lenguas filipinas se parecen al español, tenemos que sumar al mundo lusitano, que siempre han sido como los serviles del mundo anglosajón, pero no les va a servir de mucho en el futuro, y ahí estamos hablando de 900 millones de personas, ¿no es cierto? Entonces, todos juntos, si tomamos conciencia de eso, si tomamos conciencia que Estados Unidos va a necesitar un aliado hispánico fuerte y que el sur de Estados Unidos es muy español y que ese sur tiene que ser el puente entre los intereses de ellos y los nuestros, y ahí tendremos una posibilidad de sumar muchos esfuerzos y frenar posiblemente el aluvión chino, o habrá que ver qué pasa con el Islam. Si no se hace, terminaremos fragmentados y en vez de ser 20 países hispánicos vamos a ser 25, nos van a cortar en pedazos, ¿no es cierto? No es muy probable. Depende todo de nosotros, no cabe la menor duda. Sí, también a veces pareciera que estamos más ante el juicio de las naciones, ¿no? Pero si estamos ante el juicio de las naciones, creo que tenemos que dar testimonio, tenemos que luchar, porque de alguna manera nuestros pueblos, no nuestros gobiernos, pero los pueblos nuestros han dado un grito en la historia, ¿no? Lo vemos en la Guerra de Malvinas, como Argentina. Y la cantidad, no todos, pero la cantidad de países hispánicos que nos ofrecieron ayuda, que lamentablemente no la pudimos recibir o no se concretó, pero estaba ahí, la semilla estaba clarita. ¿Te acordás? El teniente Esteves, antes de morir en combate, le mandan una carta a su padre diciendo, papá, gracias por hacerme argentino, católico de sangre española. Y eso lo vieron los anglosajones, de ahí que creo que el nieto de Churchill dijo en la Cámara de los Comunes a los argentinos, hay que hundirnos en el fango de la vergüenza después de la Guerra de Malvinas. Y de ahí la reforma educativa, donde la leyenda negra, que no tenía cabida en la Argentina, se empieza a implementar. ¿No es cierto? Ahí demuestra que todavía hay gotas de sangre. Ahí tenés lo que dijo Perón, que si a nosotros nos derrocan después de la dictadura va a haber una democracia, pero va a ser una democracia al servicio de los intereses extranjeros. Se le cumplió lo que había advertido y bueno, será cuestión de acá de rezar mucho, trabajar mucho, divulgar mucho y ver si desde el subsuelo de la patria se subleva a alguien y aparece un criollo a mandar a estas tierras. Patricio, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy rico esta entrevista, cortita y al pie. Gracias. Gracias a vos por invitarme. A todos ustedes, por supuesto, merece una pequeña, ¿no?, aclaración, ¿no? Entre los argentinos, que son los argentinos que ya tienen cierta tradición o que, ¿no?, mamaron la tierra o se sienten identificados, con los argentinos no argentinos, que son todos estos que de alguna manera aspiran al dinero, son materialistas y les importa un bledo la cultura, la formación, etcétera. Lo que les interesa es el bienestar. Sin duda, los mexicanos sufrieron coletazos porque, bueno, como era el viejo dicho, ¿no?, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Tal vez eso es lo que nos pasara a nosotros, ¿no?, tan lejos de Dios y tan cerca de Inglaterra, de alguna manera, porque la tenemos ocupando nuestro territorio. Sin duda, culturalmente hay cosas distintas, ¿no? España nos da no solo la cultura, ¿no es cierto?, que hasta en la forma de trabajar, ¿no? Se trabaja para vivir y no se vive para trabajar como un mundo anglosajón, sino que de alguna manera también esa cultura nos da esa riqueza idiomática, esa vida distinta, ¿no?, que nos hace una relación común y que de lo cual estamos orgullosos. Esa vida exterior que tiene el hispano en general, ¿no?, el hispano parlante, la cultura española es que nos hace que nos relacionemos. El mundo anglosajón es un poco de puertas para adentro, ¿no? Cada uno hace su vida, hasta me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos que había que pedir audiencia. Cuando arreglabas una cita, ir a comer a casa de alguien, te decían, bueno, ¿cuándo estamos? ¿En agosto? Bueno, esto es en septiembre, noviembre a las 3, 12 de noviembre a las 3 de la tarde, te espero en casa.
Y no había ni siquiera que confirmar. Ya se suponía que estaba agendado y el noviembre a las 3 de la tarde, el martes tal, tenía que estar a las 3 de la tarde. En fin, hay un concepto distinto. También es una realidad que entre los argentinos, hispanos, argentinos, no argentinos, pro-británicos o anglosajones o esa cabecita influenciada que tienen, ha colaborado y ha sido servir a todos estos intereses internacionales que ha sacado las Fuerzas Armadas, etcétera, ha vaciado el país en general, ha vendido sus recursos por quedar bien con el poder. Evidentemente el poder era muy fuerte. Tuvimos una guerra con Inglaterra, esa guerra se la han cobrado. Y se la han cobrado gobernando la Argentina, porque en realidad Inglaterra influencia a Argentina desde siempre. Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, en general en toda Hispanoamérica. No obstante, esa influencia, particularmente en la Argentina, que nos llevó a una guerra y que obviamente nosotros nos han batido en Puerto Argentino, han gobernado. Y han gobernado. Uno dice, bueno, pero queremos a los ingleses gobernar porque si fuéramos ingleses. Bueno, actualmente estamos gobernados por ingleses. Lo que los argentinos no argentinos o pro-británicos no se dan cuenta es que la Argentina está gobernada por Inglaterra. Indirectamente, directamente, por las logias, por el asociacionismo, llámalo por lo que fuera, pero están gobernados por los ingleses. Y si estamos gobernados por los ingleses desde hace bastante tiempo, ¿por qué estamos tan mal? ¿Qué es lo que pasa que estamos tan mal? ¿Qué hacen ellos? ¿Se roban a sí mismos? Y en realidad ellos se han adueñado de nuestro territorio, ¿no? Se ha enviado el oro argentino, lo ha enviado Mauricio Macri, ¿no es cierto?, al Banco de Basilea, a Inglaterra, después ha enviado esto, se ha entregado el comercio, se ha entregado nuestros recursos, la mayoría son empresas británicas, ¿no es cierto?, o del Commonwealth británico que manejan toda nuestra minería, toda la cordillera prácticamente, el mar argentino, es decir, las Malvinas, la Patagonia, es decir, si lo gobiernan en general. ¿Por qué el pueblo argentino está mal? ¿Qué es lo que ocurre que está mal? ¿A quién están saqueando? Están saqueándose a ellos mismos que van a ser los dueños de esto. Entonces hay algo que no se dan cuenta de que hay lo que se llama en inglés el greed. Los tipos van con una ambición que no tiene límites. Y eso es parte de lo que hace la esencia de la ambición. Y la ambición es eso, quedarse con todo y destruir. Porque no es construir para otro. Destruir por un odio visceral que se tiene contra una cultura que nos dio una formación, que nos dio un espíritu, que nos dio una trascendencia espiritual, ¿no es cierto?, y que nos da un sentido de vivir distinto. Hay que vulnerarlo y hay que vulnerarlo en todos sus aspectos. Como bien decía Patricio Lons, Perón, de alguna manera, supo distinguir estas cuestiones y decía, bueno, en algún momento los pueblos van a despertar y ese día que despierten harán tronar el escarmiento porque recuperaremos nuevamente esa esencia de nuestra propia soberanía, de nuestro propio ser. Pero lo tenemos que recuperar nosotros. El siglo XXI es un siglo difícil. Estos próximos años van a ser difíciles. Pero estos próximos años es donde se va a probar nuestra realeza, nuestra realidad de ser argentinos o argentinos vendidos al oro extranjero. Ojalá que sea esa soberanía interna que despertemos, porque esa es la esencia argentina y esa es la esencia hispanoamericana que nos ha dado tanto. Tenemos que mantenerla, seguirla, conquistarla y proyectarla. Es lo mejor que podemos hacer. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Chao, gracias.